¿Qué es la fe? Muchos pudiéramos preguntarnos sobre qué es la fe. Hay una definición que da el Catecismo de Hércules Collins en la pregunta 21, y él dice: no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. También es una confianza segura encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí. Y esto gratuitamente, por la misericordia de Dios en virtud de los méritos de Cristo solamente. El tema de hoy tratará la fe. La fe de aquellos que viendo la resurrección de Lázaro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, deberían creer. Y le titulé al mensaje de hoy: si crees, verás la gloria de Dios. Y está basado en la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, verso del 38 al 44. Dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ante la falta de fe de Marta, Jesús se manifestará como quien tiene poder sobre la muerte, al mostrar su poder sobre la resurrección de Lázaro, para que por medio de la fe en él podamos ver la gloria de Dios. Y vamos a desarrollar este texto a través de 2 ideas fundamentales. La primera idea la encontramos del versículo 38 al versículo 40 con el título: Jesús confronta la falta de fe de Marta. Y la segunda idea la veremos del versículo 41 al versículo 44, a Jesús resucitando a Lázaro. Jesús confronta la falta de fe de Marta. Aquí nos encontramos con una repetición del estado anímico de Jesús, por lo que nos hace retomar la importancia de su ira frente al pecado y frente a la muerte. El texto en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y por el griego vemos aquí lo que se considera como un participio causal. ¿Y qué indica esto? Esto indica que hay una causa por la que Jesús fue al sepulcro. Pudiéramos traducir este versículo 38 algo como: entonces Jesús, porque estaba conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Y aquí estamos viendo la causa por la que Jesús va al sepulcro, porque estaba conmovido. ¿Y qué es lo que significa esta conmoción profunda en Jesús? Suspirar con disgusto, tener indignación. Recordemos por el mensaje pasado que el verbo que se utiliza para conmovió lo que significa es resoplar. Es como un caballo luego de conmoverse tras la ira. También recordemos que la palabra que se utiliza para llanto en la persona de Jesús no es la misma palabra que se utiliza para el llanto de duelo y de gritos que estaban dando María y los demás judíos. Aquí el llanto de Jesús es un llanto silencioso, muy diferente al llanto que estaban teniendo los otros. Y también, como presuponíamos que Jesús no lloraba por la muerte de Lázaro específicamente como un solo objetivo principal, llegamos a la conclusión de que lo que causaba este llanto en Jesús, lo que causaba esta conmoción en Jesús, además de que sentía amor por esta familia y se identificaba con ellos, era también su ira frente al pecado,
su ira frente a la muerte, y también pudiéramos incluir que por el contexto inmediato habían personas que no tenían fe y que estaban descalificadas ante él. Esa incredulidad que presentaron tras sus argumentos. Él estaba disgustado, pero estaba disgustado contra la muerte. Estaba disgustado contra el pecado. Y fue así ese lugar, fue directamente ese lugar como el mayor conquistador, el único que puede conquistar la muerte. Lázaro estaba muerto, estaba en una cueva, tenía una piedra puesta encima. Esto es un ejemplo claro de que Lázaro no tenía soluciones para vivir. Y lo confirmamos con la cueva. De hecho, podemos especular y pensar de que esta familia no era una familia pobre, porque tenía una cueva o al menos podía enterrar sus muertos en una cueva. Esto no era de personas de bajos recursos económicos. Y también esto lo corrobora la gran piedra que estaba puesta encima, que lo cerraba. Estas cuevas herméticas y cerradas con una piedra evitaban que animales vinieran y corrompieran el cuerpo de los muertos. También evitaban que los olores fuertes salieran al exterior. Pero 100% probado, pudiéramos decir que al este hombre estar en una cueva cerrada, hermética, 4 días con mal olor, estaba muerto seguramente. Lázaro estaba muerto y nadie tiene dudas respecto a esto. No existe nadie hasta el momento que pueda dudar de esto. Jesús le dice, remuevan la piedra. ¿Y cómo Marta responde a la voz de Jesús? Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Así le responde Marta en el versículo 39. Marta, en su falta de fe, le recuerda a Jesús sobre la condición imposible que tiene Lázaro de levantarse de la muerte. Recuerden la fe de Marta. Hay algo positivo, pero también hay algo negativo. Como positivo podemos ver que a Marta la fe le dio para ir al encuentro con Jesús, para reconocer que tiene poder para sanar a la enfermedad, para reconocer que Él es el Salvador, que Él es el Señor, también servirle como portadora de las buenas noticias a su hermana. Pero ¿qué tiene de negativo esta fe? ¿Qué tiene de negativo? Que tiene que ser corregida por Jesús sobre la resurrección, porque ella no entendía en toda su cabalidad que Lázaro iba a resucitar de la muerte, iba a ser levantado de la muerte en ese momento, sino en la resurrección final. Y ahora su expresión confirma esa verdad. Cuando ella dice, Señor, hiede ya, Señor, apesta, Señor, ya está descompuesto, porque es de 4 días. Pero ante una fe tan valiente, el maestro remienda el error. Y aquí radica la verdad principal de este milagro. Y es que si crees, verás la gloria de Dios. En verso 40 Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Recuerda lo que Jesús le dice en una conversación anterior a ella, en los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por las palabras de Jesús y este contexto de fe en el que está él conversando con Marta, él muestra la naturaleza de la fe. Es una fe que no es puesta en la fe, sino puesta en él. Es el que cree en él. Y esta naturaleza implica de que no se trata de cualquier fe. Hoy en día cualquiera puede tener fe, pero ¿fe en quién? ¿Fe en la fe en la medicina o fe en otras cosas? ¿O fe verdaderamente en Jesús? Es una fe sobrenatural. Es una fe que viene de Dios. No podemos confundir la fe verdadera, porque la fe verdadera tiene una naturaleza y es que está cimentada en Cristo, solamente en Cristo, no en Cristo y algo más, no en Cristo y la ley, no en Cristo, no, Cristo solamente. Esa es la fe verdadera, la naturaleza de esa fe. Pero también Él les muestra en esos versículos, y le estoy diciendo esto antes de caer en la pregunta que Jesús le hace, porque quiero que nos cimentemos en lo que Jesús le dijo anteriormente.
Porque ahora Él está, en esos versículos 25 y 26, Él está mostrando además la intensidad con la que debemos creer y tener fe. Porque no es una fe, no es camino a Jesús, no, es ir a la profundidad, es ir adentro, es ir lo más profundo que podamos llegar de nuestra creencia en Jesús. Es tener a Jesús como todo. No creer livianamente, sino tenerlo como todo en nuestra vida. Y también Él le muestra el contexto donde se desarrolla la fe, porque es el contexto de la imposibilidad, el contexto de la dificultad, versus su palabra. Es creer en su palabra por encima de lo que vemos, por encima de lo que creemos, por encima de nuestra ideología, por encima de nuestro contexto, por encima de lo que nos han enseñado. No, ¿qué dijo Cristo? Pero Cristo va en contra del 99.9% de todas las ideologías y filosofías de este mundo. Sí, esa es la verdad y esa es la fe que tenemos que tener. Contracorriente, hermanos. Es nadar en un río contracorriente, pero no nuestra fuerza, porque nuestra fe viene de Él. Y eso es lo sorprendente de la fe, porque nosotros no podemos imitar por mucho tiempo la fe creyente, porque la fe creyente es una fe sobrenatural. Y es la fe que hace de que podamos creer cuando todo se rompe, cuando todo se acaba, cuando todos nos abandonan, cuando nuestros hombres que admiramos nos decepcionan, porque nuestra fe es una fe dada por Dios. Y esa es la fe, hermanos, que Jesús le está enseñando a Marta en una manera sencilla. Pero deberíamos profundizar en esa fe, porque la fe tiene un fin. Y en el versículo 3 y versículo 4 de este capítulo, cuando estas mujeres mandan a los mensajeros, Jesús le da una palabra importantísima. Y Él le dice en los versos 3 y 4, cuando enviaron a las hermanas a un mensajero, dice: señores, aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí está el fin de la fe. El fin de la fe es darle la gloria a Dios por medio de Cristo. Miren qué maravilloso, porque estamos hablando de una fe que tiene una naturaleza, que está cimentada en Cristo, pero que no es una creencia superficial, sino profunda, y que al mismo tiempo va contracorriente contra lo que hemos aprendido en nuestra ideología, con el objetivo final de darle la gloria a Dios. Y ahora llegamos a un versículo 40, cuando Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, te estoy recordando lo que ya te dije hace unos versículos atrás. Te estoy recordando de que esta fe es una fe poderosa, de que esta no es la fe de creer en 2 más 2 que dan 4, no es la fe lógica, no es la fe humana, no es la fe que nos han enseñado nuestros padres en la Virgencita o en lo otro. Es una fe poderosa que rompe yugos, hermano. Rompe yugos del pecado, hermano, porque nos cimienta en la palabra de Cristo. Y en esto radica precisamente la importancia de esta última señal de Jesús. Porque lo que Jesús está buscando con la resurrección de Lázaro es que tengamos fe en Él. Ahí está el mensaje de la resurrección de Lázaro. Yo pudiera ahora decirle: quita la piedra a Marta y hacer una alegoría de esto. No, hermano. El problema no es Marta, ni la piedra, ni la tumba. El problema es la fe que debemos poner en Cristo, que resucitó a un muerto, para que creamos en Él completamente, verdaderamente. Porque si no creemos en Él, estaremos como ese muerto de aquí un tiempito y no tendremos solución. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los resultados de esto? Por el griego vemos el orden de la acción. Primero hay que creer y después vamos a ver. Es importante que no podemos ir a Jesús como viene el incrédulo. No, yo quiero ver para después creer. Y si yo veo, creer. No, primero hay que creer. Es venir a Jesús por fe, confiar en su palabra, aunque no sepamos y aunque no logremos comprender todo. Pero Él ha hablado y hay que escucharle y seguirle. Es una fe que nos despierta. Porque primero creemos y después vemos. Y hay otra cosa interesante. Y es que lo que se está indicando aquí en esta frase, si crees verás la gloria de Dios, está hablando
posibilidad que está en nuestras manos y de una seguridad que está en las manos de Dios. Miren qué importante. Esto es una oración que lo que está diciendo, hay una responsabilidad en ti como ser humano, y es creer. Y hay una seguridad en Dios, como Dios, de darte la posibilidad absolutamente de ver la gloria de Dios. Quiere decir que si tú cumples con tu responsabilidad, de hecho, Dios cumplirá con la de él. Qué maravilloso es poder contemplar de que aún aunque Dios pone la fe en nosotros y da el don en nosotros, nos da la responsabilidad de nosotros actuar. Eso no significa que la fe es una obra para la salvación. No, la fe es un don de Dios. La regala Dios. Nosotros creemos porque Dios tocó nuestro ser y nuestra alma. Si no, no creeremos. Pero es un misterio maravilloso, porque a pesar de que Dios nos convence, nos dice, cree y toma la decisión. Qué maravilloso es saber de que a pesar de que yo estuve muerto, de que yo no podía tener fe, ahora Dios me da la fe para que responda, hermano. ¿Acaso estos pensamientos que están pasando en nuestra mente y estos sentimientos y este sentido de culpabilidad y esta lucha interna que hay en nuestra alma, ¿no será que Dios está poniendo fe en ti para que tomes una decisión ahora mismo o mañana? Yo diría que ahora mismo, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Esta no es una simple mirada. Esta no es la mirada que ven nuestros ojos naturales. Y a diferencia de otra mirada que aparece en la Biblia como mirar, lo que significa ver especialmente es experimentar, es percibir la revelación de la gloria de Dios. No podemos decir que, lo que les quiero decir con esto es que si nosotros creemos, no solamente, no nos estamos refiriendo a que vamos a ver con nuestros ojos naturales, sino que vamos a contemplar, vamos a percibir, vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es esta gloria, hermano? Cristo. Cristo va más allá de un ser histórico que vino a la tierra. Cristo es Dios. Y Cristo, cuando nosotros tenemos fe en Él, se vuelve vida en nosotros. Y esa vida comienza a prosperar, a evolucionar, a cambiar y a disfrutar. Es una vida eterna que comienza desde el momento que tenemos fe. ¡Qué lindo! Y en esta vida ya estamos disfrutando esa vida eterna, porque Él lo prometió. Y esa vida es Cristo en nosotros. Esa gloria es la gloria que le damos a Dios y que podemos ir a Dios, porque no hay otro camino para ir a Dios que no sea Cristo. Y yo te pregunto, ¿por qué es importante esto? Hasta este momento, ¿estás contemplando la gloria de Dios en Cristo? ¿Estás disfrutando esta gloria de Dios en Cristo? Si esto no pasa, es porque no tienes fe. Porque Dios garantiza ver la gloria de Cristo, pero nos da la responsabilidad a nosotros de tener fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora vamos a la segunda parte, porque la segunda parte es la resurrección de Lázaro. Y ahora viene un complemento con lo que Jesús le está diciendo a Marta. Marta, mira, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, y esta creencia que tienes, vamos a ponerla en práctica. Y ahora yo te voy a mostrar un milagro para que no solamente creas tú, sino lo presentes y puedan entender que yo soy Dios, que yo soy el enviado del Padre, que yo soy el Mesías, que yo soy el Señor y que a mí deben adorarme. Y ahora vemos a Jesús resucitando a Lázaro. Y partimos desde el versículo 41. Dice desde el versículo 41 al versículo 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y quisiera, antes de seguir, puntualizar un elemento importante sobre la interpretación de esta oración de Jesús. Porque esta oración de Jesús al Padre no
implica inferioridad, no implica jerarquía, sino que el Hijo Eterno se ha encarnado. Y esto es importante, porque esta oración pertenece al estado exclusivamente de humillación del Hijo y no a su esencia divina. Jesús como humano ora, se somete, depende, pero como divino es igual al Padre, hermano. Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todo lugar. Pero también Él es autosuficiente en el buen sentido de la palabra, porque es como Él. Esta oración implica igualdad de voluntad entre el Padre y el Hijo, porque Él dice: yo sabía que siempre me oyes. ¡Qué maravilloso! Por eso el Hijo no ora para convencer al Padre. Él ora para manifestar la unidad que tiene con el Padre. Esta oración utiliza solamente un lenguaje pedagógico. Y esto es importante, porque lo que Él está buscando es enseñar, mostrar un lenguaje que es ideal para los que están escuchando. Él dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Él está enseñándole a la multitud. Él les está mostrando a ellos en su oración que tienen que creer en Él y que tienen que ir al Padre por medio de Él. Jesús no ora porque eternamente ocupa un lugar inferior o una sumisión eterna. Él ora específicamente para revelar al Padre. Y esta doctrina que surge erróneamente de esta interpretación, tristemente hasta el círculo cristiano serio y ortodoxo en algunos sentidos lo ha asumido, que se llama la subordinación eterna. Pero lo que sí debemos tener claro, como dijo Babin, es que la subordinación del Hijo ocurre en la economía de la redención, no en la esencia eterna de la Trinidad. Entonces Jesús está orando, y es una explicación teológica que creo que es necesaria. Jesús está orando, y lo que nos está mostrando es que esa oración es para que creamos en Él. Pero no nos está mostrando inferioridad con el Padre. No nos está mostrando de que Él no sea Dios. Lo que nos está diciendo es que en el plan de la redención se escogió, Dios escogió en su Trinidad actuar de esta manera: de que el Hijo se hiciera hombre y viniera a la tierra y muriera por los pecadores. En esencia, eso es lo que está queriendo decir. A Jesús mostrar su encarnación en este estado de humillación, a través de esta oración, estaba declarando a los oyentes que Él era el enviado del Padre. Y Él no está diciendo algo diferente a lo que ha dicho anteriormente. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 5 de Juan, en los versículos 36 al 38, Jesús dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y después el Evangelio, en el capítulo 6, Jesús vuelve a decir, en el versículo 27, del versículo 27 al versículo 29, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué importante es este milagro para los oyentes. Porque en una primera parte del texto estamos viendo cómo Jesús está confrontando la fe de Marta y llevándola a su memoria lo que ella tiene que saber. Y ahora está haciendo un milagro, va a hacer el milagro y le está mostrando a las personas que toda esta oración, que todo esto que está sucediendo es para que crean en Él. Y la verdad central de este texto radica en la fe, radica en que tenemos que creer en Cristo. Y ahora nos encontramos frente al hecho que tanto hemos esperado desde que empezamos el capítulo 11, y es la resurrección de Lázaro. Ahora el yo soy, la resurrección y la vida, va a levantar a Lázaro de la muerte. Y dicen los versículos 43 al 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Nuestro Señor no usa ningún ritual, nada. El poder de su palabra levanta a los muertos. Solamente el poder de su palabra. Y quiero decirle que lo que está haciendo es gritando. Así que yo no soy el único que grita. Jesús gritó para resucitar a Lázaro. Lo que quiere decir es eso en el texto. Cuando él dice, Lázaro ven fuera, lo dijo con un grito. ¿Y saben para qué? Para que los que estaban oyendo oyeran. Para los que estaban presentes escucharan a través de ese grito. Para que llegara a los oídos de todos los que pudiera llegar. Porque Jesús está mostrando la gloria del Padre. Él lo hizo en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí gritó. Y también cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí gritó. Pero qué coincidencia de que Jesús en los momentos claves grita porque Él quiere que le escuchen. El Padre le escucha, siempre le escuchó, pero Él quiere que nosotros le escuchemos cuando está tomando decisiones de este tipo. Porque le dijo, Lázaro, ven fuera. Esta fue una llamada omnipotente, hermanos. Una llamada omnipotente. El mismo que se paró frente a la tormenta y le dijo, enmudece. Y la tormenta paró. El mismo que le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. El mismo que llamó al publicano y le dijo, sígueme. Y el publicano le siguió. Es el mismo que está resucitando un muerto de 4 días que ya no tiene solución. Su voz es omnipotente. Y fue un evento para el testimonio. Fíjense los detalles gráficos del texto. Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué sentido tiene de que le diga a las personas, desatarle, sale Lázaro? Imagínense a Lázaro saliendo de la tumba. Solamente piensen cómo pudo salir Lázaro con las manos, los pies atados, envuelto en vendas. ¿Cómo ese hombre pudo haber salido? Y Jesús le dice a la gente, desátenlo. ¿Qué está buscando Jesús? Espérense, han muerto. Acérquense a este que estaba muerto. Y van a ver que ni mal olor tiene ya. Porque ya está vivo. Qué maravillosa la palabra del Señor. Qué maravillosa la palabra de Cristo cuando habla. Y hay algo más sorprendente que veo en esto. Porque la palabra de Cristo, la voz de Cristo, no se conforma solamente para sacar a Lázaro de la muerte. Porque lo que pasa en un plano físico también pasa en un plano espiritual. Y Él lo ha dicho en el Evangelio. Porque no solo Jesús con su voz resucitó a Lázaro, también resucita a los muertos espirituales. Y también resucitará a los muertos cuando venga en su venida. Porque en el Evangelio mismo, en el capítulo 5, vemos desde el versículo 25 al 27 cómo Jesús resucita a los muertos espirituales. Él dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que le oyeren, vivirán. Pero después en un versículo 28 o un versículo 29 está haciendo énfasis específicamente en su venida. Y Él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por la Escritura y por la teología entendemos que la voz de Cristo es suficiente. No solo para resucitar a Lázaro, no solo para resucitar un muerto físico, sino para resucitarnos de la muerte espiritual a todos los que hemos nacido de nuevo. Su voz, su palabra en la exposición del Evangelio nos ha confrontado en nuestro pecado y nos ha mostrado el camino que es Cristo. Qué maravillosa es la voz de Cristo, qué dulce es la voz de Cristo cuando llega a nuestra alma. Y nos da la garantía en su resurrección de que resucitaremos con Él cuando venga en el día final. Qué gloriosa la palabra de Cristo, quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero ¿qué diremos el día que partamos de esta tierra? Cuando nos toque partir,
y estemos frente a quien tiene poder sobre la vida y la muerte. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, el propio Jesús, en el versículo 17 y 18, Jesús dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene poder para dar muerte, Él tiene poder para dar vida, Él tiene poder para condenar, Él tiene poder para liberar. Él es Dios, hermano, Él es el yo soy, el Todopoderoso que resucitó a Lázaro y nos está resucitando a nosotros. Nosotros somos fruto de su palabra, fruto de su poder, y nosotros hemos creído. Pero tristemente, no todos han creído en Cristo. Tristemente, hay muchos que no creen en Cristo, pero ¿cuál será su final? ¿Cuál será su destino? Su presente es evidente. Su presente lo dice, porque estos que no creen en Cristo desvían su mirada en el camino, ponen sus ojos en los hombres, en otros ídolos, en ellos mismos, hacen ídolos del mismo Cristo que no es el real de la Escritura. Estos creen superficialmente, vienen a la iglesia algunos de ellos incluso, pero no creen verdaderamente. Cristo es algo más para ellos. Cristo es una solución cuando tienen ciertos problemas, pero Cristo no es todo para ellos. En esto la palabra de Cristo no reina, hermano. La palabra de Cristo es una palabra más. La palabra no es una palabra viva que los levanta de sus errores y de sus caídas. En esto no pasa esto. Creen más en sus ideologías, en lo que me enseñó mi abuelita o mi mamá, o lo que me enseña la cultura de estos tiempos. Ponen a prueba la palabra de Cristo cuando Cristo les dice: ya no hagas más esto, se acabó esto. Pero es evidente que estas personas van a recibir y van a ver la gloria, pero no lo van a ver como un salvador amoroso, lo van a ver en gloria, juzgando sus pecados y condenándoles hasta la eternidad. Y esto es una llamada para que nosotros entendamos de que los hombres mueren. Los hombres mueren, y después de la muerte, ¿qué haremos? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo y estás escuchando ahora mismo? ¿Tienes oídos para escuchar? Escucha el mensaje del Evangelio en esta hora. Seas niño, grande, anciano, tengas un coeficiente de 150 o no lo tengas, necesitas a Cristo. Necesitas creer en su palabra, necesitas creer en Él, porque no todos perecerán. Hay un grupo escogido que Dios desde la eternidad lo tiene preparado, y espero que seamos de esos. Y esos tienen fe, esos ponen su mirada en Cristo correctamente, descansan en sus méritos, descansan en la oportunidad que Cristo les da para perdón de sus pecados. Creen profundamente, porque es evidente en su fe. Claro, se caen, pero vuelven a levantarse, se caen, pero vuelven a levantarse por el poder de la gracia de Dios. Estos creen en la palabra de Cristo, porque descansan, aun que cuando se están equivocando y aun cuando están cometiendo errores, y miran la palabra de Cristo y entienden el mensaje de Cristo, se levantan por fe en los méritos y en las promesas que Cristo les hizo. De saber que mis pecados son perdonados de una vez y para siempre, porque Cristo lo dijo, y ya. Que no depende de mis emociones, no depende de mis deseos, no depende aún de lo que yo creo, depende de lo que dijo Él, de su palabra. Y qué gozo podemos experimentar aquellos que tenemos una fe verdadera, porque sabemos a dónde vamos, a la gloria de Dios. Sabemos a dónde vamos, hermano. ¿Cómo evalúas tu fe en estos momentos frente a este gran milagro? ¿Eres un espectador más? ¿Eres alguien más de la multitud? ¿Algún llorón más de esto que viene a llorar? ¿O eres de aquellos que son quebrantados por el poder del Espíritu y vienen a Cristo y se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo con fe, pidiéndole una oportunidad más de vida? ¿Eres de aquellos que resucitaron con Cristo? ¿Eres de aquellos que Cristo llamó con el poder de su palabra y que hoy le da la gloria y se la dará por la eternidad? Pues si eres uno de ellos, adora a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios, glorifica
glorifica a Dios por medio de Cristo, porque estás en el lugar correcto, con la fe correcta y con el amor del Padre en tu alma. Démosle gracias al Señor en esta mañana por Cristo. Padre, nuestro maravilloso Salvador murió en una cruz, dando testimonio y asegurando de que nosotros los muertos viviríamos. Un día nos llamaste por el mensaje del Evangelio y un día respondimos por fe, sabiendo de que fuiste tú quien hiciste la obra poderosa. Nosotros solo respondimos a una llamada que llegó a lo más profundo de nuestras almas. Fuiste tú, Señor, quien revelaste nuestros pecados, que nos hiciste ver nuestra miseria, nuestra maldad, nuestras injusticias, nuestras idolatrías del corazón. Pero fuiste tú quien nos dio la esperanza por el poder de tu Espíritu, Señor, para venir a Cristo y para poder rendirnos a sus pies y poder vivir y glorificarle para siempre y poder estar seguros y cimentados en su palabra. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú, Señor, que nos diste poder para resucitar de la muerte por el poder de Cristo. Y aquí estamos en esta hora agradecidos, admirados, contemplando lo que más alto se puede contemplar, y es a Cristo, el suficiente Salvador que resucitó a un hombre, pero nos ha resucitado a nosotros, nos ha dado fe y nos ha dado la gloria por toda la vida. En el nombre de